queremos esta tarde, con todos vosotros, no me voy a extender mucho porque yo estoy todavía con los batuqueros, para conectar con Covadonga Pérez Lozana. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Hola, hola Cova. Espera, que la tengo que conectar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Me encanta venir a Mallorca. Estuve el año pasado en agosto haciendo un taller y la verdad que tuve una acogida espectacular, conocí gente impresionante, me sentí muy querida y para mí es muy bonito volver, ¿no? El año pasado apenas llevaba yo un año haciendo esto cuando vine aquí y me sorprendió mucho tanta acogida y tanto apoyo. Y digamos que ahora ya pues el tema se ha consolidado, ya viajo por el mundo dando conferencias, como que me siento mucho más plena, más segura en esta profesión de conferenciante. Y recuerdo con mucho cariño ese momento cuando vine aquí, que apenas era conocida y que fui tan bien recibida por la gente de Palma de Mallorca. De modo que es un placer estar aquí de nuevo. Y además es un placer ver que cada día somos más las personas que estamos despertando, que estamos tomando conciencia de que podemos generar realidad, manifestar cosas en el plano físico con nuestro pensamiento. Cada día somos más las personas conscientes, preocupándonos de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Es muy bonito ver que es un movimiento global y que cada día somos más. De modo que lo primero de todo, daros las gracias por estar contribuyendo con vuestro sistema de pensamiento a un mundo mejor. Gracias. Un aplauso para todos vosotros. Respecto a mí, yo llegué ayer de Colombia. Llegué ayer de Colombia, como si dijéramos, muy movida, porque estuve allí 3 semanas, fui allí a trabajar, a dar conferencias, y me tocó ver muchas cosas. Y me tocó ver muchas cosas que me gustaría compartir, porque creo que todos podemos aprender, ¿no? Sabéis que hace poquito le dieron el Premio Nobel de la Paz al presidente de Colombia, ¿no? ¿Lo habéis escuchado? Y poquito antes hubo una votación, que sí, que si no, a favor de la paz, en la que había una negociación por parte del gobierno con la guerrilla. ¿Habéis oído hablar de la guerrilla, de los guerrilleros? Vale, pues yo llegué allí el 12 de octubre. Llegué allí el 12 de octubre y me encontré con la herida abierta del conflicto, la mitad de los colombianos que sí que queremos la paz y la otra mitad que no, que no. Y yo quería entender, ¿no? Porque eso de que decía, pero ¿cómo no va la gente a querer la paz, ¿no? Era un poco como raro, ¿no? Yo desde mi mente española, que no sabía nada de lo que estaba hablando, ni que era eso de las FARC, ni que era eso de la guerrilla, ni que era eso de nada, de nada. Y bueno, me estuvieron contando que sí que hubo una opresión por parte del gobierno colombiano hace años que generó un movimiento revolucionario, los guerrilleros, que se había ido de las manos generando una contraofensiva paramilitar por parte del gobierno y que se había convertido en una batalla campal, ¿vale? Y que habían llegado a un punto en el que tanto unos como otros, como el ejército oficial, pues estaban violando los derechos humanos, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, porque para mí fue mucho shock, o sea, de llegar allí y encontrarte con eso y encontrarte con que hay 3 grupos armados, que hay, como si dijéramos, un enfrentamiento que está costando vidas humanas y que realmente, mirándolo desde fuera, nadie tiene razón porque todos tienen su parte de razón. Yo quería indagar más en eso y entenderlo más y profundizar más, ¿no? Lo primero, claro, desde fuera, cuando tú no estás imbuido en una ideología o en un sistema de creencias, cuando estás virgen, escuchas a unos, escuchas a otros y te parecen que todos tienen su lógica y que todos tienen su razón, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los empresarios, como desde el punto de vista de los campesinos, como desde el punto de que todos se están defendiendo. Pero más allá de eso, dices, ¿qué es lo que puede llevar a un ser humano a expresar esa bajeza, ¿no? ¿Qué es lo que puede llevar a un ser humano a matar? ¿Qué es lo que puede llevar a un ser humano a expresar esa parte tan oscura de nosotros mismos? Y entonces entendías, hablando con personas muy cercanas al conflicto, porque además estuve en zonas que habían sido muy afectadas por el conflicto, primero por los guerrilleros, luego habían sido tomadas por los paramilitares, la población civil te decía que era lo mismo, o sea, que primero les machacaban los de un lado, luego les machacaban los del otro, pero que la violencia era equivalente, ¿no? Tanto por parte de unos, o sea, por parte de los campesinos, por parte de los empresarios. Y yo me preguntaba, ¿cómo pueden llegar a esto, no? Y al final me di cuenta que estaban en un ejercicio de supervivencia, que hacían lo que podían, porque habían nacido en zonas que cuando eran adolescentes les habían dado un fusil
y casi que les habían condicionado y les habían puesto a luchar. Y era como, o lo haces o te matamos, o hazlo porque es la única opción laboral, porque aquí no hay futuro y porque no hay otro paradigma, ¿no? Y digamos que la inercia, la supervivencia, el miedo, arrastraba a todos esos seres humanos a hacer ese tipo de cosas, incluso por parte de los policías y de los militares, porque allí la policía mata de forma legal, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que un cuerpo del Estado mate de forma legal? O sea, ¿qué coño está pasando aquí, no? Y yo es que necesito contarlo porque para mí ha sido un aprendizaje que quiero compartir. Porque además yo creo que nada es casual y no es casual que yo estuviera allí justo antes de venirme aquí, ¿no? Y me decían, hablé con una psicóloga que trabajaba para la policía, y me decían, es que a ellos les dicen que ellos tienen que obedecer, que ellos no tienen que pensar, que ellos están para cumplir órdenes. Y les ponen unos objetivos de matar guerrilleros y ellos los cumplen, sencillamente obedecen, ¿no? Y entonces me di cuenta que los seres humanos, cuando nos desconectábamos de nuestro poder, cuando simplemente obedecíamos, seguíamos órdenes, seguíamos una rutina, seguíamos una inercia, éramos capaces de cualquier cosa. Porque ahora estamos hablando de Colombia, pero no es diferente a lo que pasó en Alemania o no es diferente a lo que pasó en España en la Guerra Civil. O sea, estamos hablando de la naturaleza humana, ¿no? Y yo pensaba, wow, pero de la misma manera que cuando nos desconectamos y le cedemos nuestro poder creador, nuestro poder personal, que es lo más sagrado que tenemos, y se lo cedemos a otra persona porque es mi jefe, es mi comandante o es mi líder, nos desconectamos y nos volvemos borregos y somos capaces de hacer las mayores vilezas, ¿qué pasa si por contra agarramos nuestro poder creador y no se lo cedemos a nadie y actuamos conectados con nuestro corazón? Que somos capaces de, en la otra polaridad, las cosas más magníficas, más maravillosas y más grandiosas, porque esa dualidad de los seres humanos existe en todos nosotros. Y entonces recordé el discurso de Mandela. ¿Recordáis el famoso discurso de Mandela cuando lo invistieron como presidente de Sudáfrica? O sea, bueno, lo voy a leer porque habrá mucha gente que no lo conozca, pero fue muy famoso porque en su primer discurso como presidente de Sudáfrica, después de haber salido de la cárcel, haberse pasado en la cárcel muchísimos años, él era un terrorista reconvertido a un hombre de paz, formuló esta afirmación: nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados, nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso, fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. Has nacido para manifestar la gloria divina. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesta la gloria del universo y está dentro de todos y cada uno de nosotros. Es decir, tenemos mucho miedo a ejercer nuestro poder, porque somos seres inmensos, porque somos seres muy poderosos, porque somos seres muy potentes y no sabemos hacerlo. Y al primero, y esto vale para nosotros, para nuestra sociedad, porque estoy hablando de Colombia y estoy poniendo un ejemplo extremo para que se entienda, pero vamos a extrapolarlo aquí a nosotros al día a día. Al primero que aparece con pinta de hacernos felices, ¿qué hacemos con nuestro poder? ¡Para ti! Le regalamos nuestro poder, cedemos nuestro poder a la televisión, a la sociedad, a las creencias de mi padre, de mi abuela, del sistema. Y al primero que aparece con pinta de hacerme feliz, le otorgamos totalmente nuestro cetro de poder, nuestro cetro energético, que es muy poderoso. Estamos vulnerando nuestra magia, arrastrándola a la primera persona, circunstancia, creencia que creemos que me puede hacer feliz y dejándonos llevar. Todos nos hemos dejado llevar alguna vez, ¿verdad? Todos nos hemos aborregado, todos hemos estudiado algo que no nos gustaba porque tenía salidas. Bueno, todos. Yo. Digamos que hemos hecho muchas cosas porque era lo que tocaba, lo que hacía todo el mundo, ¿no? La hipoteca. ¿Cuántos firmaron una hipoteca? Bueno, no voy a levantar. Pero ¿cuántas cosas hemos hecho porque era la inercia, ¿no? Todo el mundo hacía eso, yo también.
Pues a mí, ver esto, para nosotros no es algo obvio, porque con nuestros ojos nos aborregamos, nos metemos en esa inercia, nos desconectamos de nuestro poder y nos parece normal porque estamos en la rutina, estamos imbuidos en esa realidad. Pero cuando de repente vas a otra realidad y vas a otro escenario y ves cómo otros seres humanos lo hacen con otras condiciones, desde fuera tomas conciencia y dices, ¡wow! Nos estamos experimentando como perceptores, amenazados por las circunstancias externas, que hacemos lo mejor que podemos con eso que ocurre y que nos adaptamos y sobrevivimos, cuando en realidad no somos perceptores, somos creadores. Nos estamos limitando a percibir la realidad, desconectados de que la realidad soy yo, la realidad emana de mí, yo tengo un enorme poder si me da la gana de ejercerlo. Pero no sabemos, porque somos una raza muy inmadura, somos una raza que está empezando, que está dando sus primeros pasitos. ¿Qué porcentaje de los seres humanos es consciente de que creamos la realidad con nuestro pensamiento? Es decir, ¿qué porcentaje de los seres humanos está utilizando su poder? Y de los que sabemos, del porcentaje de seres que sabemos que manifestamos cosas en el plano físico con nuestro pensamiento, ¿cuántos canalizan, optimizan ese poder? ¿Cuántos lo saben? Muy pocos. Realmente somos una especie que está empezando ahora a descubrir y a conectarse con ese enorme poder del que hablaba Mandela, porque somos infinitamente poderosos, y que está por primera vez, porque estamos en un punto de inflexión hacia un cambio de conciencia, conectándose con que tiene capacidad de generar realidad. Y hasta ahora hemos vivido sobreviviendo, haciendo lo mejor que podíamos en las circunstancias externas, adaptándonos, tratando de caer bien, tratando de gustar, ajenos a que yo soy un Dios creador, ya que la vida emana de mí. Yo soy la vida. Y nos hemos estado experimentando como perceptores cuando en realidad somos creadores. ¡Wow! Es que es acojonante, o sea, perdonadme, pero es muy fuerte, porque nadie habla de... O sea, tú ves la televisión y cómprate un coche que te va a hacer feliz, cómprate no sé qué, vete no sé dónde. Oye, ¿y por qué si hiciéramos el ejercicio de conectarnos con nuestro enorme poder, en vez de tener miedo? ¿Por qué las relaciones de pareja a día de hoy se van todas al garete? ¿Por qué no aguanta nadie con nadie? O muy poca gente, porque a ver, ya me entendéis, ¿no? ¿Qué está pasando en las relaciones de pareja? Que los viejos paradigmas de estar juntos por inercia, por conveniencia, por el miedo al que dirán, porque toca, por miedo a la soledad, por aburrimiento, por los hijos, por factores económicos, por conveniencia, ya no se sostienen con la nueva energía. Ya no se sostiene ese tipo de relación, porque la vida nos está instando, nos está empujando a todos los seres humanos a que nos conectemos con nuestro poder. Y nosotros teníamos relaciones basadas en la desconexión de los miembros, basadas en... ¿Qué nos enseñaban? Búscate un novio para que te haga feliz. ¡Wow! Nos han contado que teníamos que buscar un novio para que nos hiciera felices, un marido. O sea, pero eso es aberrante, porque ningún ser humano tiene la capacidad de hacer eso por ti. Nadie puede hacerte feliz. Solo podemos hacernos felices a nosotros mismos en la medida en la que nos conectemos con nuestro poder creador, con la presencia, y desde ahí vivamos una vida llena de magia y belleza desde la conexión esencial. Pero nunca vamos a encontrar eso en el otro. Nos lo han contado al revés, porque además cuando yo me conecto y estoy conmigo y aprendo a amarme a mí mismo, desde ahí sí estoy en condiciones de amar a alguien. Pero de la otra manera es como si yo te quiero dar de beber agua con una botella vacía. Primero tengo que llenar la botella para luego poder darte de beber. Yo sigo contando de Colombia porque para mí fue muy enriquecedor, porque si bien al principio el panorama era desolador, iban pasando los días y yo seguía hablando con toda esta gente. Y un día me vi en una comida comiendo con personas que ya teníamos cierta confianza y les pregunté si tenían algún pariente, si tenían algún amigo víctima del conflicto. Y allí en la mesa, sí, a mi hermano lo secuestró la guerrilla y nunca volvió a aparecer.
No, a mi padre lo mataron los paramilitares. No sé qué, la policía... Y era como... Y yo los estaba escuchando. ¿Y sabéis lo que vi en sus caras? Aparte de que estaban hablando de... Eran de bandos contrarios cuando se abrieron a hablar del tema. O sea, digamos que habían sido castigados por diferentes facciones. ¿Sabéis lo que había en sus rostros cuando hablaban del tema? Aceptación, perdón, sanación, superación personal, crecimiento. ¿Sabéis quiénes fueron las primeras personas en Colombia que votaron a favor del sí? Es decir, a favor del perdón. Las víctimas. ¿Y por qué no? Porque a priori puedes decir, joder, ¿y por qué las víctimas son las que están a favor de un proceso de paz que además implica a los guerrilleros para poder reinsertarse en la sociedad les van a dar una pensión? Que eso es por lo que la otra gente no quiere votar que sí, porque dice, encima de que han sido asesinos, encima ahora hay que mantenerlos. Pero claro, para que suelten el fusil hay que darles algo, ¿no? Y hay esa lucha. ¿Por qué justo las personas más abiertas a la sanación, al sí, son justo las que más han sido castigadas por la guerrilla? ¿Alguien tiene una idea? ¿Lo veis, no? ¿Sí? Porque existe un orden divino, un orden superior, una inteligencia superior que regula todas las cosas, que regula los acontecimientos y que no, las cosas no pasan porque sí. Digamos que nos va dando a cada uno las experiencias que necesitamos para conectarnos con nuestra alma, para conectarnos con nuestro poder. La vida siempre nos está empujando a conectarnos con nuestro poder. Y estas personas, a través de ese sufrimiento, a través de esas pérdidas, se habían conectado. Porque digamos que todas esas experiencias que nosotros tildamos como negativas no son en vano, porque todas ellas llevan debajo como un tesoro, como un regalo oculto, que nos hace más fuertes, que nos hace más amorosos, que nos hace más sensibles, que nos hace más humildes. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones en nuestras vidas que hemos dicho, wow, yo con esto no puedo, esto se me queda grande, yo no quiero seguir, por aquí no quiero continuar. ¿Os ha pasado, verdad? Que ha habido una situación que de repente nos parecía terrible, una ruptura, un despido, una bancarrota, una enfermedad. ¿Y qué ha pasado a largo plazo cuando hemos transitado ese camino? ¿Qué ha pasado cuando después, con el tiempo, esa experiencia nos ha nutrido, nos ha hecho más fuertes, ¿verdad? Entonces es cuando te conectas y comprendes que si bien con los ojos mundanos podemos catalogar o tildar determinadas cosas de desgracias, en realidad todo forma parte de un orden mágico y la vida nunca nos da más de con lo que podemos, nunca. La vida siempre, porque la vida está conectada con nuestro inconsciente y nosotros somos la vida y estamos creando. Y la vida siempre nos está llevando a recordar nuestro poder creador, a recordar el ser todopoderoso que somos en esencia y a conectarnos con nuestra naturaleza esencial. Y para eso se nos tienen que caer muchas cosas superfluas a las que les damos valor. Por eso la vida muchas veces nos quita cosas. Por eso, por ejemplo, muchos millonarios de repente se quedan en bancarrota, porque esa experiencia a largo plazo les hace más sabios, más conectados, más humildes. Por eso muchas veces vivimos cosas que nosotros no queremos vivir y que nos negamos y nos resistimos, ¿no? Y al final, esa cosa que hemos estado negando tanto tiempo, que hemos estado tratando de evitar, nos libera y contiene la semilla de nuestra sanación. Es como si fuera una plantita. ¿Qué se le echa a las plantas para que crezcan vigorosas? Abono, agua, por supuesto, y abono. ¿Pero el abono qué es? Mierda. Y claro, es que es un símil, pero ¿cuántas de las personas que hay aquí han experimentado que esa mierda en su vida, es decir, esos acontecimientos que no querían vivir, qué tal, luego les han hecho más poderosos, más capaces y más amorosos? Vale, y entonces os quiero leer una frase de Elizabeth Kubler-Ross, no sé si sabéis quién es, pero a mí me gusta mucho cómo escribe, porque digamos que es una persona que estuvo muy cerca de la muerte y estudió a muchos pacientes terminales y tuvo muchas experiencias de gente cercana a la muerte y bueno, pues desarrolló su propia tesis acerca de que la muerte simplemente era una transición, simplemente era un cambio de ciclo, un cambio energético, de que la muerte no existía como tal.
Pero tiene una frase que me gusta especialmente, que dice: las personas más bellas que he conocido son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la pérdida, la lucha, y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que las llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. ¿Quién se siente de alguna manera interpelado por esta afirmación? ¿Verdad? Entonces, para mí, ¿cuál sería la conclusión de todo esto? Porque vivimos en un mundo caótico, ¿vale? Vivimos en un mundo súper enfermo. Pero hay esperanza porque estamos aprendiendo a vivir. Somos seres muy poderosos desconectados de su poder, que están creando desde la inconsciencia. Por eso experimentamos tanto caos y tanto conflicto ahí fuera. Pero podemos confiar en la vida, porque las cosas no pasan porque sí. Hay un orden superior, hay un orden mágico que nos está empujando, que nos está llevando a recordar nuestra naturaleza espiritual, que nos está llevando a recordar nuestro poder, que nos está llevando a ser quien somos realmente. Y es muy bonito tomar conciencia de que se puede confiar en la vida. Es muy bonito, porque cuando realmente constatas que puedes dejarte llevar, que puedes soltar el control y que hay una inteligencia superior velando por ti, que tiene planes para ti mismo mucho mejores de los que tú te podías imaginar, dices, wow, y toda la vida tratando de controlar y al final era todo mucho más fácil. Yo tuve una educación tradicional, ¿no? Como todo el mundo. A mí me enseñaron que había que estudiar una carrera, ser posible con salidas, un trabajo estable para toda la vida, que había que tener un marido, unos hijos, bueno, el típico pack de la felicidad, ¿no? De perseguir objetivos externos para ser feliz. Yo con 23 años me saqué una beca, estaba trabajando en la Embajada de España en Suiza y con 25 estaba trabajando en una multinacional farmacéutica en Ginebra, en Suiza. Y bueno, digamos que tenía éxito, éxito a ojos de la sociedad, ¿no? A ojos de mis padres, a ojos del sistema, pero yo me sentía muy vacía porque aquello no era algo que realmente me hiciera feliz. Me daba dinero, me daba estabilidad laboral, también tenía relaciones con los hombres, por aquel entonces tenía novio y tal, pero digamos que no acababa como de encontrar mi sitio. Y entonces pensé, quizás es porque llevo muchos años viviendo fuera de España. Quizás si vuelvo a mi país, si vuelvo a tener mi idioma, mi cultura, mi lengua, pues quizás es eso lo que me pasa, que es que los suizos son muy rancios, son muy fríos. Entonces, y pedí el traslado a Madrid. Y me vine a Madrid con 27 años. Y cuando llegué a Madrid, los primeros 6 meses bien, estímulos externos, subidón, cambio de escenario, pero al final volví a sentir el mismo vacío en mi corazón. Y yo decía, no puede ser, yo pensaba que mi cultura, mi comida, mi idioma, lo mismo. Entonces dije, ya sé lo que pasa, ya sé lo que pasa. Es que no tengo poder. Cuando sea jefa, voy a ser feliz. No suena, ¿no? Lo de cuando pase esto. Bueno, entonces me pregunté, ¿qué hay que hacer para ser jefe? Hay que estudiar un máster, no sé cuántitos. Total que yo hice el máster. Lo terminé, entonces me ascendieron y ya era jefa. Y cuando por fin era jefa, ¿qué pasó? Que seguía sin ser feliz. Y dije, bueno, a mí aquí me han engañado. Y ahí ya, porque yo llevaba muchos años buscando fuera de mí. Había buscado pues, en los títulos, en el dinero, en todas aquellas cosas que eran externas y que me habían contado en mi casa, que eran importantes, que era importante tener un título, una estabilidad, experiencia internacional, patatín, patatán. Y entonces ahí ya fue cuando me dio una profunda crisis vital y era como... Y yo pensé, tiene que haber otra manera. La vida no puede ir de esto. La vida no puede ir de conseguir cosas externas. Y efectivamente hay otra manera. ¿Sabéis cuál es la otra manera, no? ¿Sabéis cuál es la otra manera? Buscar dentro. Y por primera vez en mi vida, porque a mí me programaron desde niña como a todos nosotros y me desconectaron de mi corazón y me convirtieron en una conseguidora contándome que había cosas fuera de mí que me iban a hacer feliz. Por primera vez en mi vida, con 30 años, con 31 32, empiezo a buscar dentro de mí. Y esa crisis vital que yo negué y que para mí era como, además me puse enferma y para mí era un drama porque mi currículum, yo tenía un super currículum y yo era una super profesional en mi área, yo ganaba mucho dinero, y yo ganaba dinero en francos suizos. Pues todo eso se me cayó. La vida me lo quitó todo. Me quedé en el paro
con 945 euros al mes. ¿Y sabéis qué? Que fue el mayor regalo que me pudo hacer la vida. Me llamaron de Roche, la multinacional farmacéutica, la conocéis, una de las mejores del mundo, para hacerme una oferta de trabajo en aquella época cuando estaba yo. Y dije, no, no quiero volver. No quiero volver a comer mierda del sistema. No quiero volver a ser un robot. No quiero volver a estar 8 horas en una oficina repitiendo y hablando de cosas que no tienen nada que ver conmigo, por mucho que me paguen y por mucho que sea lo que haya estudiado. Y me decía mi madre, pero tu currículum, ¿y qué vas a vivir y qué vas a hacer? Porque ahora ya tienes 33 años, ¿y qué vas a hacer y qué va a ser de ti? Y decía, mira mamá, es que no puedo seguir viviendo una mentira. Ya os hice caso, papá, y a ti desde que era una niña, ya he seguido el guión. No puedo seguir viviendo esta mentira. Porque necesito vivir alineada con mi corazón. Porque nunca me lo he permitido, necesito ser yo. Y entonces empecé a hacer esto que hago ahora. Empecé a dar conferencias hablando del amor. Y al principio es una apuesta arriesgada, ¿no? No parece muy realista que te puedas ganar la vida dando conferencias sobre el amor, ¿no? ¿Verdad que no? Parece un poco crazy, ¿no? Así dicho, es como tanto estudiar, y tanto título y tanta historia para acabar dando conferencias sobre el amor. Pero eso me llevó a tomar conciencia de que realmente cuando tú quieres puedes. Y cuando realmente haces lo que sientes en tu corazón, todo funciona. Y eso me llevó a conectarme con mi poder y a tomar conciencia de que somos libres. Y somos libres realmente. Somos libres. Tú ves muy claro en el colombiano que está en las FARC que él si quiere puede ser libre. Él no lo ve porque está en su jaula de grillos mental. Pero lo mismo nos pasa a nosotros. Somos libres, pero tenemos un montón de jaula de grillos mental y nos pasamos la vida esperando que venga un novio a hacerme feliz, a que venga algo externo que me toque la lotería y nunca ejercemos nuestro poder creador con el que tú puedes generar abundancia, con el que tú puedes generar una relación maravillosa, porque primero tienes que sanar la relación contigo mismo. Y nos pasamos la vida esperando. Y nos pasamos la vida esperando que ocurra algo fuera, que nos salve. Porque nos contaron la película así, nos contaron que un día llegaba un príncipe. ¡Es mentira! ¡Es mentira! No llega el príncipe, ni te toca la lotería, ni nadie te salva, ni nada. ¿Por qué? Porque tú eres la vida, porque la vida emana de ti. Eres una extensión de la divinidad. Tienes el poder de manifestar cosas en el plano físico. Ejércelo, ejércelo y vibra en el amor. Y cuando la vida te esté empujando y te esté sacando de tu zona de confort, te esté poniendo en un escenario que tú no quieras, te esté creando una situación a la que tú te resistes, confía, confía. Porque eso que aparentemente parece un desastre, eso que aparentemente la sociedad ve como algo malo, eso tiene las semillas de tu sanación. De modo que ábrete a vivirlo, siéntelo y permite experimentar la vida desde otro lado. Porque como decía Einstein, ¿os acordáis que él siempre hablaba de que la solución nunca está al nivel al que se creó el conflicto? Imaginaros que yo, como en la farmacéutica, en una tuve problemas, me meto en otra y trato de seguir ahí. Y en otra, ¿cómo hubiera acabado? ¿Con un cáncer? ¿O malísima? ¿O ¿Y eso qué? ¿Cuántos seres humanos están ahí? Porque no quieren ver las señales que les está poniendo la vida, porque la vida les está diciendo por ahí no, y siguen. ¿Cuántas personas, y me incluyo, tenemos una relación de pareja caótica, disfuncional, y antes de haber integrado el aprendizaje de lo que nos estaba reflejando eso, en plena ruptura, en pleno dolor, en pleno duelo, nos metemos en otra y acabamos repitiendo patrones? Por cabezones, porque mira que la vida nos lo pone a huevo, porque nos está mostrando, por ahí no. ¿Y cuántos, por no enfrentarnos a ese aprendizaje de soledad, nos volvemos a meter con el primero que aparece, que tiene pinta de hacerme feliz? Y volvemos a vivir lo mismo, pero repetido en intensidad y en magnitud. ¿No suena, verdad? Yo también viví eso. Y me resistí mucho al aprendizaje de soledad. Pero llegó un momento que la vida ya me había dado tantos palos, porque yo era una controladora, era una planificadora, lo tenía que tener todo por el libro, todo esquematizado, todo organizado, todo perfecto. Llegó un momento que cuando la vida ya me sacudió con el tema laboral, con el tema de los hombres y de repente me quedé sola, sin dinero, tal, todo aquello a lo que yo me resistía me vino todo junto a la vez. Y fue enormemente liberador, porque
Cuando aprendí a estar en paz en soledad, nunca más me volví a relacionar con nadie desde la dependencia emocional. Por eso, si estáis viviendo alguno, ese que sentís, y se ve claro, ¿no?, que la vida os está empujando a esa soledad que nos da tanto miedo y que decimos, no me quiero quedar solo, no me quiero quedar solo porque ¿qué hago yo con mi...? Abriros a experimentar esa soledad porque es tremendamente sanadora. Porque cuando aprendes a hacerte amigo de ti mismo, cuando aprendes a estar en paz contigo mismo en soledad, nunca más vuelves a relacionarte con los demás complaciendo, haciendo concesiones, mendigando amor, manipulando. Yo manipulaba, intercambiando sexo por afecto. ¿Nos suena? Que ahí hemos estado todos. Yo lo hacía. Y eso no es que seamos malas personas, pero ya toca dar un salto cuántico hacia una nueva forma de relacionarnos. Personas conscientes, empoderadas, conectadas con su poder personal, que se relacionan desde la libertad, sin condicionantes mentales, que se relacionan desde el amor hacia sí mismos. ¿Queréis que hablemos del amor hacia nosotros mismos? De lo que yo aprendí, porque me parece fundamental que aprendamos a... Cuando éramos pequeños nos enseñaron que si tú estabas contigo, si tú te escuchabas, si tú te atendías a ti y tus necesidades, eras un egoísta, ¿no? Nos enseñaron que todo para los demás, para los demás. Pero nos lo enseñaron de una forma un poco enfermiza, porque nos enseñaron a sacrificarnos compulsivamente por el otro, pero a juzgar al otro cuando el otro se escucha, se respeta. ¿Nos suena lo de yo en tu lugar lo hubiera hecho? ¿Nos suena lo de fíjate con todo lo que yo he hecho por él y ahora mira? Todos hemos estado ahí, ¿verdad? ¿Y sabéis por qué? Porque cuando éramos pequeños niños, ante el miedo a ser egoístas, nos desconectamos de nuestro poder y empezamos a poner esa mirada externa, el foco en el otro, en cómo complacer al otro, en cómo agasajar al otro, en cómo ayudar al otro, en cómo... pero de una manera, no de una manera sana, no de una manera real de quien previamente tiene la madurez de relacionarse consigo mismo, sino de una manera irreal. Y os voy a poner un ejemplo. Yo en mis talleres siempre reparto un papel que es un cuestionario de autoconocimiento. Y le digo a la gente que me lo rellene. Y tiene preguntas bastante, bueno, sí, son profundas, pero tiene preguntas tipo qué cosas te apasionan, cuáles son tus hobbies, qué cosas hacen tu corazón vibrar, a qué personas admiras. Bueno, tienen preguntas personales, ¿no? Y la gente, para rellenarlo, les cuesta un montón. Están ahí rellenándolo y como que no atinan, como que no... Vale, se lo quito y les doy otro. Y les digo, vale, ahora rellénamelo de tu pareja. O rellénamelo de tu hijo. Rellénamelo de tu madre. ¿Y sabéis qué hacen? Del tirón, ¿no? Y me lo devuelven súper rellenado ahí, exhaustivamente. Y dices tú, a ver. Estamos un poco locos. O sea, ¿cómo puede ser que no seas capaz de rellenarlo acerca de ti, pero cuando te pido que me lo rellenes de tu novio, me rellenas 3 folios? ¿Realmente crees que me lo estás rellenando de tu novio? ¿O me lo estás rellenando de tu percepción acerca de tu novio? ¿Creéis que lo hacemos realmente sobre él o sobre mis valoraciones / juicios acerca de él? Y desde esas valoraciones / juicios pretendemos relacionarnos con los demás y pretendemos, no, yo te voy a ayudar, pretendemos hacer feliz a otro, cuando no hemos aprendido a ser felices con nosotros mismos. Por eso el primer paso para aprender a amarnos a nosotros mismos es el autoconocimiento. Porque vamos por la vida sin saber quién somos. Vamos por la vida sin saber lo que me gusta, sin saber lo que me hace disfrutar, sin saber lo que me apasiona, sin saber lo que hace mi corazón cantar. Que yo tengo gente en la consulta en Madrid que tienen 50, 60, 70 años y les pregunto, ¿qué te gusta? Y me dicen, no sé. Y vale, está muy bien, porque durante una época sobrevivimos, porque si no, ¿cómo hubiéramos sobrevivido al cole 8 horas sentados con 5 años allí o con 6 años? Nos tuvimos que desconectar del sentir para poder sobrevivir, claro que sí, porque si no, ¿cómo hubiéramos sobrevivido en esta sociedad? Pero ahora estamos ante una enorme oportunidad. Estamos ante una enorme oportunidad como raza de establecer un cambio de conciencia. Y ahora es cuando tenemos que empezar a sentirnos y recordar ese niño que jugaba, que vivía, que bailaba, que estaba conectado, ese niño que éramos y que perdimos.
y qué le gustaba y volver a sentir a ese niño que llevamos dentro y volver a reconocernos y volver a cuidar de nosotros, a atender nuestras necesidades. Es importante que me atienda y que cuide de mí. Y yo le pregunto a la gente, si tu novio, tu novia te pide un batido de fresa y tú no lo sabes hacer, ¿no pierdes el culo y bajas a la calle a comprárselo? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué no haces eso por ti? ¿Por qué no haces eso por ti? ¿Por qué no te escuchas? ¿Por qué no cuidas de ti? ¿Verdad que no nos escuchamos? Para aprender a amarnos es fundamental que empecemos a hacernos la pregunta de ¿qué es lo que yo quiero? Y otra cosa, cuando nos invitan a un sitio y no nos apetece ir, ¿qué hacemos? Vamos por compromiso. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien a nosotros luego no nos hace caso, ¿qué decimos? ¡Ay, yo lo hubiera hecho! Y entramos en un juego de juicios y de proyecciones y de reproches. ¿No sería todo mucho más fácil si dijéramos que sí cuando pensamos que sí y dijéramos que no cuando pensamos que no? Como los niños. En vez de andar todo el día poniendo buena cara, sí, yendo ahí sin ganas y luego, fíjate lo que me dijo, porque además, con nuestro pensamiento generamos realidad y cuando yo mi pensamiento estoy criticando a alguien, estoy generando conflictos con esa persona, aunque yo a la cara me lleve muy bien con fulanita. Si en mi mente hay un mal rollo con fulanita, eso se va a manifestar en el plano físico, aunque yo diga, pero si no le hice nada. No suena, ¿verdad? Porque vivimos solamente conscientes del plano de la acción. No vivimos conscientes de que con nuestro pensamiento creamos. Y si mi pensamiento es el basurero municipal, ya puedo ser un buen cristiano, que mi vida va a ser el basurero municipal. Porque, ¿conocéis el Kybalión? Como es dentro, es fuera. Y la vida es un reflejo de nuestro sistema de pensamiento. Por eso es muy importante que empecemos a hablarnos bien, a hablar bien a los demás, a dejar de juzgar, porque somos muy duros con los demás, pero con el primero que somos muy duros es con nosotros mismos. Al primero que juzgamos, machacamos, vilipendiamos, a nosotros mismos. ¿Cómo es nuestro diálogo interno? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? Nos levantamos por la mañana y, yo soy fabulosa, soy preciosa, soy digna. ¿A que no? ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué cuando estamos en una cafetería y llega alguien y nos habla de sí mismo y dice, guau, porque soy un desastre, fíjate lo que hice, porque es que todo lo hago mal? ¿Qué nos parece eso? Normal, ¿verdad? Que alguien se eche mierda, nos parece normal. Ahora, si llega alguien y se sienta y dice, guau, porque yo soy magnífico, soy fabuloso, fíjate lo que hice, soy extraordinario, ¿qué decimos? Que he creído, que he sobrado, ¿no? ¿Por qué si es un hijo de Dios? ¿Por qué va a ser un sobrado? Ese es el reflejo de lo mal que nos hablamos a nosotros mismos. Como nos hablamos tan mal interiormente, cuando alguien se habla mal a sí mismo nos parece normal. Ahora, alguien que llega hablando bien de sí mismo, menudo gilipollas, ¿no? Cuando sería mucho más sano si nos habláramos bien a nosotros mismos, si yo me hablara con ternura y con cariño, no me parecería raro que alguien llegara y dijera de sí mismo, yo soy guapo. ¿Por qué no? O que dijera de sí mismo, yo soy valioso. ¿Conocéis algún ser humano que no sea valioso? No, ¿verdad? Somos todos enormemente valiosos. ¿Por qué no está bien visto? ¿Por qué no está permitido que un ser humano hable bien de sí mismo? Si somos todos maravillosos, simplemente hacemos lo que podemos. Estamos aprendiendo a conectarnos con nuestro poder, pero somos todos dignos de amor. Somos todos maravillosos. ¿Por qué no nos lo recordamos unos a otros en lugar de estar recordándonos nuestra insuficiencia, que no es real? Somos un poco así, ¿no? Entonces yo quiero hacer una llamada, un llamamiento a todos los que estamos en esta sala a amarnos, a escucharnos, a atender nuestras necesidades, vivir en coherencia, pensar, decir y hacer en una dirección. Porque yo pienso una cosa, digo otra, hago otra, ¿nos suena? Y luego decimos, ¿y por qué en mi vida se manifiesta conflicto? Porque no hay un alineamiento creador de pienso, digo y hago en una dirección. Porque ya hablaba de esto Jesús. Jesús hablaba de pensamiento, palabra y obra. Nos suena, ¿no? Que eso nos lo enseñaron en la iglesia. Pensamiento, palabra y obra. ¿Por qué? Porque Jesús ya era consciente de que para poder manifestar belleza y magia en nuestras vidas tenemos que vivir en coherencia, tiene que haber un alineamiento. Si yo pienso, vaya tonterías que está diciendo Covadonga, y estoy aquí sentado y luego voy a Covadonga y le doy un abrazo, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo piedras en mi engranaje creador.
no estoy ejerciendo mi poder creador desde un alineamiento energético que me permite manifestar magia en el plano físico. ¿Se entiende esto? Y yo me tengo que amar y me tengo que hablar bien y me tengo que decir que soy maravillosa. Mira, yo trabajo mucho con lo de la pareja. Y a mí me llega mucha gente, yo hago consultas y por Skype y tal, y me dice, ay, Covadonga, es que tengo 32 años y me dice todo el mundo que se me va a pasar el arroz, que por qué no me caso, que no tengo marido, que soy una solterona, que como soy tan guapa y no consigo a nadie a mi lado. Y yo las miro y les digo, pero tú eres consciente de que te lo está diciendo todo el mundo porque tú tienes ese discurso en tu mente las 24 horas. Porque si yo me estoy diciendo a mí misma las 24 horas, no me voy a casar, ¿qué ocurre cuando tú te hablas así? Creer es crear y donde te enfocas se expande. Y van a aparecer personas en tu vida que te van a hacer de espejo y que te van a decir, te vas a quedar soltera. Y tú ahí, me voy a quedar soltera. A mí, yo tengo 37 años, a mí no me lo dice nadie. Nadie, os lo juro. Porque eso, yo ya no le doy cabida en mi mente a eso. Yo no le doy importancia a eso. A mí no me llega nadie diciéndome, te vas a quedar soltera, no te vas a casar. No, porque eso no existe aquí. Si lo de fuera es un reflejo de lo de dentro. ¿Por qué permitimos que nuestras mentes sean un basurero mental? ¿Por qué no hacemos un ejercicio de sanación para con nosotros mismos? Y nos ponemos delante del espejo cada mañana y nos decimos, yo soy grandioso, soy maravilloso, soy magnífico, soy una flor y merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí. ¿Merece la pena hacer ese ejercicio o no? Porque lo vamos creando y nos vamos conectando y vamos ejerciendo nuestro poder. Y de eso se trata. Y en el día en que nosotros, todos los seres humanos, estemos conectados con nuestro enorme poder y dejemos de creer que estamos amenazados por las circunstancias externas y comprendamos que la vida emana de mí, se acabaron todos los problemas de este mundo. Se acabaron las guerras, se acabaron los conflictos, porque ya no va a haber miedo, solo va a haber amor en sustitución del miedo. A medida que nos vamos conectando, vamos empezando a vibrar más arriba, una vibración más amorosa. Y nuestras vidas empiezan a manifestar ese cambio interior. Y es súper bonito vivirlo. Y se empieza a manifestar en todos los planos, abundancia económica, abundancia relacional. ¿Queréis que hagamos un pequeño ejercicio? Vale, ¿me pones un poquito de música, por favor? ¿Podéis repartirles la primera hoja? Gracias. Vale. Yo os estaba contando que podemos confiar en la vida, ¿vale? Que todo es para bien y que existe una inteligencia superior, pónmelo un poquito más bajito, una inteligencia superior que nos está guiando, que nos está llevando de la mano. Y yo os pregunto en esta hoja, ¿qué situación no te gusta ahora de tu vida y te autoconvences que está bien porque te da miedo salir de tu zona? Cuando hayamos hablado los dos, volvemos y escribimos aquí la oportunidad que hemos compartido con ese desconocido. Vamos a crearlo. Un segundo. Un segundo, por favor, que vamos a seguir compartiendo, pero cuando hayamos terminado de compartir, vamos a crearlo, vamos a ejercer. Esto es un ejemplo. Hola. Este es un ejemplo de cómo ejercemos nuestro poder creador, ¿vale? Entonces, cuando hayamos terminado, vamos a irnos al asiento y vamos a escribir en este espacio la oportunidad, ese escenario mágico, esa oportunidad que ha surgido aquí, que de repente estamos viendo cosas que no habíamos pensado, y le vamos a poner como si fuera una carta a los Reyes Magos. Le vamos a poner... Bueno. Necesito música más tiempo. O sea, pero bueno, da igual, ya está. Ahora sí. Es que esta es la de así. Esta es la última, porque esta es la que más alto, esta es la que más te sube la vibración, pero esta es la última. ¿Me puedes poner la otra música de meditación que tiene? Ponme la otra música de meditación de Joe. Esa.
Vale. Y nos vamos sentando y vamos escribiendo esa oportunidad. Y le vamos poniendo cantidades concretas. Le vamos poniendo... Entonces ahora escribimos la oportunidad que hemos compartido con ese desconocido y le ponemos detalles, lugares, personas, cantidades concretas, lo que tú quieres que sea, ¿vale? Lo vamos a crear. Pon la mía, repite la mía. Pon mi canción. Vale. Entonces ahora vamos a hacer una visualización creativa, ¿vale? ¿Todos tenéis escrito el escenario? ¿No? ¿Todavía no? ¿Quién ha terminado ya de escribir el escenario? ¿No? ¿Estáis en...? Vale, vamos a aprovechar... Por favor, hacerlo, porque el poder de la mente es sorprendente y nos da pereza, pero lo hacemos, estamos aprendiendo a ejercer nuestro poder creador. Y vamos a ver cómo esto genera magia en nuestras vidas y cómo tenemos la capacidad de crear. Ya no tienes miedo, eres libre. Y ves cómo el escenario florece, ves cómo cobra vida, te ves pleno y feliz, ves nuevas situaciones, nuevos momentos, nuevas personas que te acompañan en tu camino. Llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. He pasado por muchas calamidades, por muchos momentos de sentirme fatal. Mi corazón sabe que eso solo era mi interpretación de la realidad. Mi corazón sabe en su fuero interno que todas las experiencias han sido las que me han traído hasta este momento. La vida entera estaba conspirando para mi sanación. Todo formaba parte de un plan perfecto. Ahora ya sé que el único lugar posible donde buscar es dentro de mí. Sé quién soy. Sé que soy maravilloso, poderoso, magnífico y que me merezco todo lo bueno que la vida tiene reservado para mí. Me abro a vivirlo. Sé que merezco una vida repleta de bendiciones, dones y abundancia. Y por eso voy a permitir que todo eso fluya para mí. Voy a dejar de resistirme. Voy a dejar de poner trabas a todo eso que la vida me está mostrando, a todos sus regalos. Voy a aceptar lo que es. Voy a permitir toda la belleza de la vida y abrirme a ese sueño, a esa enorme oportunidad, a esa bendición, a esa sanación que se esconde detrás de mis miedos. Voy a abrirme a experimentar eso que me aterra, porque sé que al otro lado del miedo está la magia y que el miedo no es real. Me abro a sentir. Me abro a la sanación.
sé que he venido a brillar, que yo valgo, que yo sirvo, que soy muy valioso. Decreto respetarme a mí mismo plenamente. Decreto abrirme a experimentar las situaciones que la vida me traiga desde el fluir sin resistencia. Me declaro completo. Me declaro libre. Yo soy. Yo puedo con todo. Reclamo mi herencia. Promulgo mi grandeza. Me abro a la vida. Me abro a dar el salto. A ser quien soy realmente. Me declaro capaz. Me declaro poderoso. Yo puedo. Agradezco la sanación en mi corazón y me entrego a la vida sin resistencias. Y me repito, yo soy amor, conciencia, yo soy. Yo soy divina presencia, yo soy. Yo soy poder creador alineado al amor, yo soy. Yo soy amor, conciencia, yo soy. Yo soy divina presencia, yo soy. Yo soy poder creador alineado al amor, yo soy. Yo soy amor, conciencia, yo soy. Yo soy divina presencia, yo soy. Yo soy poder creador alineado al amor, yo soy. Yo soy poder creador alineado al amor, yo soy. Decreto mi fuerza. Yo soy divina presencia, yo soy. Yo soy amor, conciencia, yo soy. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy. Siente tu poder, siente tu fuerza. Eres un hijo del universo. Eres enorme, eres inmenso, siéntelo. Siente tu fuerza. No hay nada fuera de ti que pueda contigo. Eres un ser infinitamente poderoso. Créetelo, vívelo, experiméntalo, siéntelo en tu corazón. Eres Dios.
Ábrete al amor. Ábrete a la sanación. Ábrete a ser quien eres. Siente la inmensa pureza e inocencia que emana de tu ser. Y poco a poco, cuando lo sientas, a tu ritmo, vuelve a sentir tus manos, tus pies. Y vamos a leer todos un compromiso para con nosotros mismos, que os van a repartir ahora. Una declaración de intenciones, de ejercer nuestro poder, de ser quien somos realmente, de no conformarnos, de no mendigar amor, de ejercer nuestra fuerza, de conectarnos. No encendáis la luz. No encendáis. Darles el papel, pero bueno, que tengan un poquito de luz para poder leer, pero... Necesito 2 horas de música. Déjame la canción. No, la nueva, ya, la otra. Esa. Nos ponemos de pie y llevamos la mano al corazón. Leemos conmigo. Me comprometo conmigo mismo a amarme y respetarme, escucharme en primer lugar y mantener ese compromiso conmigo mismo. No voy a volver a hacer nada que no me apetezca por obligación o porque sea lo que se espera de mí. A partir de ahora diré que sí cuando pienso que sí y que no cuando pienso que no. Sin miedo a que no me quieran o no me acepten si no hago lo que se espera de mí. Atenderé mis necesidades y apetencias para poder estar lleno de amor y realmente desde ese espacio de autocuidado y respeto por mí mismo, poder compartir de forma real. Pondré límites a todos aquellos que me invadan, abusen o abrumen con sus expectativas sobre mí. No he nacido para complacer a nadie ni satisfacer las expectativas de nadie. Lo haré con asertividad y firmeza. Me comprometo conmigo mismo a no volver a intercambiar sexo, dinero, tiempo, cuidados por afecto. A partir de ahora, si doy, lo hago de corazón, sin esperar nada a cambio y de forma sana. Se acabó esa tan practicada mirada externa. A partir de ahora estoy en mi centro y pongo el foco en mí. Me centro en mí, ya no espero nada de nadie. Suelto la culpa para siempre. Se acabó el sentirme culpable. Me comprometo a hablarme bien a mí mismo, a susurrarme palabras lindas, a decirme cosas bonitas y a recordarme todos los días que soy muy valioso, que soy digno de amor, que merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí. Ya no permitiré a nadie culparme o decirme que debería hacer las cosas de otra manera, del mismo modo que yo no juzgo a nadie. Lo hice lo mejor que pude, eso es pasado, yo vivo el presente. No le consiento a nadie que me infravalore o me hable de lo que hice mal en el pasado. Todo está bien conmigo, me amo, me acepto con mis luces y mis sombras, del mismo modo que acepto a las personas sin intentar cambiarlas. No tengo que ganarme el amor, porque ya soy amor. Me comprometo conmigo mismo a recordarle al mundo a cada paso que soy amor, y por tanto él también es amor y es equivalente a mí. No soy mejor ni peor que nadie, soy una divinidad, porque mi esencia es divina, al igual que todas las demás personas. Me comprometo a ser yo, de modo que contagie a otras personas mi naturalidad, de modo que también se permitan ser. Me comprometo a aceptarme plenamente y a enamorarme de mí. Así me libero de las normas y convencionalismos sociales y me doy permiso para hacer lo que me apetezca siempre y cuando no dañe a nadie, independientemente de mi edad o condición. Me visto como quiero, hago lo que quiero, voy donde quiero y simplemente soy yo. Expreso lo que pienso y siento sin invadir a los demás cuando algo me molesta, de modo que le doy la oportunidad de comprender al otro lo que me pasa antes de que haya un conflicto. Pondré el foco en mí y me convertiré en mi prioridad. Me comprometo conmigo mismo a amarme, a respetarme, a conocerme y a enamorarme de mí. Y me convertiré en mi prioridad, porque yo me lo merezco, porque soy inmensamente bello, abundante, magnífico, digno
como para generar una realidad armónica en mi entorno. En aras de mi poder interior, de mi magia, de mi paz, de la generación de esa realidad, agarro mi cetro de poder y me comprometo conmigo mismo a no volver a cedérselo a nadie más. Porque yo soy, he venido a brillar y voy a iluminar el mundo destilando amor a partir de hoy en Palma de Mallorca, a fecha 29 de octubre de 2016. Yo soy amor, conciencia, yo soy. Yo soy poder creador alineado al amor, yo soy. Yo soy divina presencia, yo soy. Y nos damos un abrazo. Repite la música, la misma. Yo soy amor, conciencia, yo soy. A partir de ahora, cuando conduzco en un atasco en el supermercado, yo soy amor, conciencia, yo soy. Y lo repetimos. Yo soy divina presencia, yo soy. Ya está bien de tener la mente llena de porquería. Yo soy divina presencia, yo soy. Yo soy poder creador alineado al amor, yo soy. En el supermercado, por la calle, en la cola del banco, donde sea. Vamos a llenar nuestra mente de luz. Yo soy amor, conciencia, yo soy. Vamos a ser quien somos, ya se acabó, vamos a ser quien somos realmente. Vamos a ser quien somos y cada vez que nuestra mente vengan pensamientos de miedo, yo soy divina presencia, yo soy, y no lo vamos a permitir ya. Y vamos a ejercer nuestro poder.